Bueno, damos la bienvenida a Moisés Magallanes Chapela, del Grupo de Electroanálisis y Biosensores de la Universidad de Vigo, que presenta el trabajo Optimización de metodologías electroanalíticas para el análisis de metales pesados en aguas en presencia de la microalga Chlorella vulgaris. Gracias. Tu tiempo. Bueno, no hace falta que me presente. Vamos a empezar. Bueno, la introducción la voy a hacer un poco rápida porque son conceptos que ya se repitieron durante todo el día. Hoy en día el 3% del agua que hay en el planeta es dulce, siendo el 0,01 solo la cantidad que está disponible para consumo humano. Uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo son la contaminación de las aguas. Sobre todo, uno de los contaminantes más peligrosos son los metales pesados, cuya procedencia se debe mayoritariamente a factores antropológicos, como la minería, la industria o las prácticas agrícolas. Lo que se pretende es buscar métodos para poder reutilizar las aguas. La fitorremediación es un método sostenible cuyo objetivo es la inmovilización, la reducción o la degradación de los metales pesados mediante el uso de plantas. En este caso utilizaremos la microalga Chlorella vulgaris y el objetivo es la remoción de metales pesados. Los estudiados son los elementos tóxicos cadmio y plomo y los elementos esenciales cobre y zinc. La instrumentación, el equipo que utilizamos es un potenciostato en el que disponemos de una celda electrolítica que consta de 3 electrodos, un electrodo de mercurio, que es el electrodo de trabajo, un electrodo de referencia, que es el electrodo de plata, cloruro de plata, y un electrodo auxiliar, que puede ser de grafito o de platino, además de sistemas de purga y de agitación. Con esta instrumentación lo que vamos a utilizar son las técnicas voltamperométricas. Las técnicas voltamperométricas consisten en técnicas electroanalíticas para la determinación o detección de analitos mediante procesos de reducción o oxidación sobre un electrodo. La corriente generada es proporcional a la concentración del analito en la disolución. La voltamperometría cíclica es una de las técnicas utilizadas, nos da información termodinámica del proceso electroquímico, información cinética de las reacciones de transferencia electrónica y procesos asociados a la reacción electroquímica, fenómenos de absorción. Consiste en aplicar un pulso de potencial en forma triangular, de forma que avance primero a potenciales de reducción y posteriormente a potenciales de oxidación. Para ello deberemos hacer una predicción de las condiciones iniciales. Utilizaremos diagramas de Parvé para determinar cuáles son los potenciales iniciales. Estos están medidos frente al electrodo de hidrógeno
y en ellos podemos ver que el estado de oxidación deseado, que es el metallic más 2, Bueno, el estado viene limitado por el pH. La disolución electrolítica que utilizamos a un pH 5 para evitar la precipitación. Aparecerá primero el cobre, después el plomo, el cadmio y después el zinc. La ventana de potenciales será de 0,2 voltios a menos 1,2 voltios. Y esta es la forma en la que aparecerían los picos. Estos son los potenciales con respecto al electrodo de referencia que utilizaremos, que es el electrodo de plata, cloruro de plata. Y aquí definimos el mecanismo en el que una especie de metálica procedente del seno de la disolución llega hasta la doble capa para reducirse sobre la superficie del electrodo. Aquí se produce la transferencia electrónica. Posteriormente se oxidaría, dando lugar a picos de oxidación que aparecen en el orden inverso. Estudio el proceso electrolítico por voltamperometría cíclica. Aquí hacemos un estudio de la velocidad frente a la intensidad y observamos que las intensidades de pico anódico son dependientes de la concentración, y vemos en este caso que el proceso está controlado por difusión, como predice la ecuación de Randall-Sevig. Las intensidades de pico podemos decir que a velocidades bajas se produce lo siento. Estoy súper nervioso. Las intensidades de pico catódico disminuyen conforme avanza la velocidad, siendo las mayores intensidades a velocidades bajas. Esto se produce tanto para el plomo como para el cadmio como para el zinc, aunque aquí se produce un incremento a velocidades bajas para después estabilizarse. En cuanto a los potenciales tanto catódicos como anódicos, vemos que no hay una dependencia lineal. Mediante estas ecuaciones podemos determinar los potenciales formales para cada elemento y los electrones que tienen lugar en el proceso electrolítico. En el caso de estos tres metales serían 2 electrones, y en el caso especial del cobre vemos que también está gobernado por difusión su transporte, y que también las intensidades de pico son mayores a
a velocidades bajas, lo que indica que se produce una oxidación de las concentraciones altas que se produjeron en reducción a velocidades bajas. En cuanto a los potenciales de cátodo y de ánodo del cobre, vemos que hay una relación lineal, aumentan con la velocidad, lo que quiere decir que el proceso se hace más irreversible al aumentar la distancia entre picos. De esta forma y mediante esta ecuación podemos determinar el coeficiente de transferencia, que sería alfa, y el potencial formal aparente, que sería su cero prima. Mediante polarografía de pulso diferencial obtenemos una sensibilidad mayor que por el método de voltamperometría cíclica. Este método utiliza una diferencia de pulso para aumentar la sensibilidad, midiéndose la corriente justo antes del inicio del pulso y justo después, reduciendo la carga capacitiva. Mediante la ecuación de Oester-Young-Parry podemos determinar la intensidad máxima de pico, lo que nos dará, lo que está relacionado directamente con la concentración del analito en la disolución. Estas son las retas de calibrado para este voltamperograma, cada una de las especies. Como podemos ver, los límites de cuantificación son del orden de las ppm, con lo que conseguimos un método capaz de determinar las sustancias a niveles de traza. Mediante la voltamperometría de redisolución anódica obtenemos una señal más sensible que por polarografía. La técnica consiste en tres etapas: una fase previa de preconcentración, en la que mediante un potencial continuo se va preconcentrando la sustancia sobre el electrodo gracias a la agitación. La sustancia en el seno de la disolución llega hasta la superficie del electrodo. Una segunda fase, que es la fase de reposo, en la que no habría agitación y se volvería a recuperar la doble capa alrededor del electrodo, y una posterior redisolución en la que se oxidarían los compuestos y se determinarían por dP o voltamperometría cíclica. Aquí podemos ver cómo las intensidades de pico se incrementan a medida que aumenta el tiempo de deposición. Para concentraciones altas, como en el caso del zinc y del cobre, a partir de los 300 segundos vemos que se produce una saturación del electrodo y que la respuesta no se cambia. En el caso del plomo y del cadmio, que están a concentraciones mucho menores, conseguimos una mayor intensidad a medida que aumentamos el tiempo de deposición.
Con esto mejoramos la señal para poder determinar las cantidades de sustancia media. Comparamos las dos técnicas utilizando una disolución en igualdad de condiciones, el cobre a una concentración de 1 ppm, el plomo a 0,01, cadmio a 0,03 y el zinc a 3 ppm. Podemos observar como la diferencia de respuesta conseguida es donde aumenta la sensibilidad en el caso de la ASV, obteniéndose una mayor respuesta. Obtenemos una señal un 40% más intensa para el cobre y un 75% para el zinc. Para evaluar el estudio del efecto matriz causado por el alimento, de la alga Chlorella vulgaris por DP. Analizamos un agua destilada y un agua de mar con la misma concentración del medio alimenticio y observamos la diferente respuesta y observamos que se produce una señal más débil en el caso del agua de mar. Esto se debe al efecto de los iones cloruros y de la fuerza iónica. Esto es el efecto matriz del medio alimenticio y del cultivo del microalga. Y aquí se representan las pendientes de las diferentes muestras. Se puede comparar como hay un efecto matriz entre el producido por el alimento y las microalgas y un mayor efecto cuando está en presencia de agua, en agua salada. Estos son los límites de detección por ASV en presencia de microalga y del medio alimenticio. Podemos observar cómo son del mismo orden que el método DP en ausencia del medio alimenticio y de la microalga. Y por último, estos son dos ejemplos hechos para cuantificar muestras. Esto es un agua de manantial cuantificada por DP, en la que observamos que las cantidades obtenidas son en partes por billón para el cobre y para el zinc. Y esta es una muestra de agua de mar determinada por ASV, donde determinamos los cuatro analitos a concentraciones también de partes por billón. Este método de determinación por calibrado y adición estándar. Bueno, estas son diferentes muestras. El estudio de las conclusiones son que el estudio termodinámico previo permite predecir los procesos electródicos y fijar las condiciones iniciales para los estudios electroquímicos. Reconocer experimentalmente los procesos electroquímicos para cada metal, objeto de estudio, y se ha demostrado que la predicción teórica era correcta. Los procesos para el plomo, el cadmio y el zinc son cuasi irreversibles con transferencia de dos electrodos, y el proceso catódico está gobernado por difusión, dando lugar a la formación de amalgamas. Para el cobre la reducción es más irreversible, produciéndose en dos etapas, la transferencia global de dos electrones.
estando implicada la reacción química heterogénea de formación de óxido de cobre 1, por lo que el proceso está gobernado por difusión y absorción simultáneamente. Se han optimizado las técnicas DP y ASV, las cuales permiten análisis selectivo y directo y rápido de las especies metálicas a nivel de traza por DP y ultrataza por ASV en muestras de diferente procedencia, y es aplicable a muestras complejas. El efecto matriz se minimiza analizando mediante la técnica de edición estándar, no siendo necesaria las etapas previas de separación. Gracias.